Bienvenidos, amantes de la lectura. Hoy quisiera hablar sobre un libro que, me ha costado tiempo conseguirlo. Es un libro que desde hace tiempo estaba detrás de él porque sabía de su importancia. Es una edición de 1843, creo que hay algunas ediciones más recientes, aunque es un libro que es muy raro de encontrar, pero os recomiendo que hagáis todo lo posible para encontrarlo. Como decía, es una edición de 1843 y se llama Misterios de la Inquisición. Está escrito por Ferral, pero tiene unas notas históricas por don Manuel de Cuentías. Y es un libro, aparte de una edición valiosa, ¿no? Evidentemente, es un libro también muy valioso, no solamente ya por su edición y demás, sino por lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Veréis, Misterios de la Inquisición habla, evidentemente, sobre la Inquisición, sobre las torturas que ellos hacían, sobre los procedimientos que tenía la Inquisición, con los tormentos o torturas, ¿no? que practicaba con gente muchas de las veces inocentes, simplemente porque eran acusados, ya fueran por vecinos envidiosos o por la misma Inquisición, porque la Inquisición se llevaba las propiedades del acusado e incluso de los familiares, ¿no? Entonces, si había una persona, un hombre o una mujer que tuviera una propiedad que la Inquisición lo podía aprovechar como palacio de Inquisición y demás, pues ese hombre algunas de las veces era simplemente por esta razón acusado de herejía o que había estado con un moro o un marrano, como llaman en el libro, con perdón, es decir, yo me remito a cómo lo cuentan en el libro, ¿no? Entonces, evidentemente cuenta todo esto y los vicios, ¿no? De algunos arzobispos que, por ejemplo, se escudaban en Cristo para conseguir cosas en beneficio propio, como por ejemplo a mujeres, ¿no? Hay una reunión en el libro donde se reúnen varios curas y arzobispos de la Inquisición, hablando de eso, ¿no? De mujeres, de que cómo las conseguían, es decir, coaccionando en muchas de las veces, sobornando o chantajeando, ¿no? En la mayoría. De hecho, vemos un caso, por ejemplo, en el que un familiar de la Inquisición que se llamaba, tenía relaciones sexuales con una abadesa y bajo el pretexto de que, si se hacía con un ministro de Dios, es decir, un cura, y sin escándalo, pues no era pecado, ¿no? Eran bastante inteligentes en ese punto. Y de hecho el libro se centra, ¿no? En la obsesión de un cura de la Inquisición, de un inquisidor, con una muchacha, ¿no? Entonces, empieza a acosarla y cuando la chica no accede, lo que hace es acusar al padre de herejía para chantajearla, o bien tenía relaciones con ella o su padre moría, y de hecho incluso ella, ¿no? Porque también llega a amenazarla a ella. Entonces, sobre todo este archivo histórico, Misterios de la Inquisición, este volumen, que es el tomo 1, ya hablaré del tomo 2, es un archivo importante, ¿no? Es un documento muy importante, de alto valor, porque, como decía, lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Recordemos que una edición es un libro escrito hace muchos años, entonces supuestamente no había esa libertad que hay ahora. Lo digo porque es un libro muy avanzado, no solamente para la época en la que está escrito, sino hay algunos extractos del libro que incluso están avanzados, ¿no? para la fecha en la que vivimos nosotros. Dice el libro verdades que me han sorprendido, no solo que lo dijeran en aquella época, sino incluso que se dijeran hoy en día, porque incluso hoy en día vemos cómo las redes sociales nos han censurado, ¿no? A veces por decir
algo en contra de instituciones que, bueno, puedes estar más o menos de acuerdo. Sin embargo, el libro de Misterios de la Inquisición lo dice. Para mí es una sorpresa que este libro, después de tantos años, haya llegado a mis manos. Me sorprende, sinceramente, que no haya sido quemado simplemente este libro por hereje. Dice cosas sobre el Estado y la religión, o por ejemplo cosas que hoy en día nosotros seguimos comentando casi 200 años después, cuando por ejemplo dice que bueno, Francia protesta, ¿no? Lucha por sus derechos, y sin embargo España calla. Veréis, es una expresión que en este último año he escuchado muchas veces, y es algo con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, en Francia sube la luz, enseguida salen a las calles y luchan por sus derechos y por una justicia social. Sin embargo, en España, pues nos limitamos a hacer pues algún meme que otro y poco más, ¿no? Y callamos, agachamos la cabeza y tragamos. Pues bien, este libro, que cuenta casi con 200 años, ya lo dice, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, pues detalles. Yo suelo tomar detalles, ¿no? Notas de todos los libros. En algunos sí que es verdad que escribo y subrayo, pero en una edición como esta, pues no lo voy a hacer, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, fijaros la cantidad de notas que he tomado simplemente de este libro, del tomo 1, ¿no? Y ahora me centraré en lo que a mí me llevó a leer este libro, de algo que me, que me llama mucho la atención, ¿no? Es una mafia, una secta que incluso dio bueno, pues el origen a las mafias y sectas de otros países, como puede ser, por ejemplo, la italiana. Entonces, bueno, hace también algún símil que otro que a mí también se me han venido a la cabeza muchas veces, por lo que digo que es un libro muy presente, ¿no? Aunque sea una edición tan antigua. Por ejemplo, dice, compara, ¿no? Cuando Jesús destruye bueno, los puestos, ¿no? De los vendedores que la levantaron en el templo, y comparan eso con la iglesia, ¿no? En ese aspecto de que la Inquisición se escudaba, aprovechaba el templo, la imagen de Cristo para atraer, ¿no? A sus seguidores. Entonces, bueno, y claro, recordemos que la Inquisición era incluso más poderosa que un rey. Un rey podía haberse bueno, acusado, ¿no? Por la Inquisición, o un príncipe. Sin embargo, un inquisidor o un familiar de la Inquisición, se llamaba familiar a toda esa gente que conformaba la Inquisición, pues ellos estaban incólumes, ¿no? No podían ser acusados ni siquiera por otro inquisidor. De hecho, de eso se aprovecha uno de los personajes del libro. Entonces, como vemos, es un libro muy, muy interesante en este aspecto de la Inquisición. Bueno, cuenta torturas, por ejemplo, a ver, Fernando de Aragón, Fernando el Católico, prohibió, ¿no? Por ejemplo, que se hicieran tormentos o torturas a niños menores de 10 años o a personas mayores de 60. Sin embargo, la Inquisición todo esto se lo pasaba por donde quería, y vemos, por ejemplo, algunos casos de tortura, uno de ellos a una mujer de, no sé si recuerdo, 87 o 90 años, algo así. Y bueno, es una mujer que era una católica, una mujer que daba de comer a los pobres, que eso es algo que sentaba mal a la Inquisición, ¿no? Es decir, incluso a algunos frailes lo llegó a acusar por enseñar el Evangelio mejor que ellos mismos, ¿no? Mejor que la Inquisición. Porque, bueno, iban de buenos y tal, entonces eso a la Inquisición le incomodaba, porque ellos quedaban como papel de mal. Entonces a esta mujer, que la tenían como santa, la tenían como una buena persona, pues la terminan haciendo una tortura brutal. Yo me quedé sinceramente impactado cuando leí esa tortura, que bueno, pues primero se los tumbaban, ¿no? En una mesa, se los ataban con unas cuerdas y un torniquete iba apretando esa cuerda. No conformes con eso, claro, la ponen debajo de ella unas ascuas, y aún deseosos de más sufrimiento, pues lo que hacen es embadurnarla, ¿no? Las extremidades en aceite, y poner las ascuas debajo de las extremidades. Ello hacía que la piel se terminara abriendo, y hasta tal extremo de que las piernas
y los brazos, ¿no? Las extremidades se abrieron dejando los tendones y los huesos al descubierto. Finalmente, aún resistiendo la mujer, las cuerdas pues cortaron las extremidades de la presión ya que tenía, ¿no? Entonces vemos el cruel procedimiento que tenía la Inquisición. Estaba viendo por aquí en estas historias, en estas notas que tenía, porque quisiera recordar el nombre de un hombre de que en Europa incluso se llegó a ver como pues parecido a esta mujer, un hombre que luchaba por la libertad. Entonces, bueno, en Madrid, en la Plaza de la Cebada, mira, la página 323, bueno, es un hombre que Europa le tenía como un verdadero apóstol casi, porque, bueno, luchaba por la libertad de la gente y demás. Entonces, bueno, se lo cargaron, ¿no? Lo ahorcaron en la Plaza de la Cebada. Entonces, bueno, sobre esto de la Inquisición nos dan muchísimos bueno, documentos, y es un libro bastante interesante, al menos el tomo 1. Pero, como decía antes, hay otro aspecto que para mí fue el primer factor de buscar este libro desde hace muchos años, y es que es un libro, como decía y remito y repetiré 1000 veces, es un libro muy valiente porque, bueno, si bien hablar de la Garduña, bueno, la Garduña es una secta, una cofradía también lo llamaban, que bueno, nació en España en 1417, y era una secta que, bueno, cualquiera podía acudir a ella, ¿no? De hecho, si tú tenías dinero y necesitabas matar a alguien, eran sicarios; si necesitabas robar, te robaban; si necesitabas documentación o una información, te la facilitaban, ¿no? Y esta secta, esta cofradía, pues servía tanto a civiles, a gente normal, como a la iglesia o incluso a reyes. Entonces, hablar de la Garduña, bueno, si hablar de la Garduña ya era prácticamente tu sentencia a muerte, escribir sobre ella ya era la muerte, ¿no? Ya no te salvabas. De hecho, incluso por eso es tan difícil también encontrar archivos sobre la Garduña. La Garduña no escribía nada, ¿no? No escribía nada sobre sus hazañas, aunque es cierto que a última hora, ya no sé si en el 1800 me suena, ya hubo algún testimonio escrito de la Garduña presumiendo de sus fechorías, ¿no? Entonces, el primer libro donde se recoge, bueno, es verdad que Cervantes tiene una supuesta, bueno, elude supuestamente a la Garduña, ¿no? En una de sus obras, pero el primer libro que habla sobre la Garduña, hablando, es decir, pronunciando, diciendo que es la Garduña, cómo ejecutaba sus obras, cómo eran, bueno, su organización, cómo estaban clasificados. El libro cuenta pues los distintos rangos que tienen, ¿no? En una de las notas de don Manuel de Cuentías, bueno, pues escribe cuáles eran esos rangos, ¿no? Las culebrinas, que eran las mujeres que, bueno, pues sacando a relucir sus encantos, conseguían engañar, por ejemplo, a hombres para sacarles información, o estaban los barateros, que eran los que trabajaban más el tema del cuchillo, del arma blanca. De hecho, hay un manual también muy antiguo, se llamaba el Manual del Baratero, y bueno, es un libro que ya está desclasificado también, pero también se puede conseguir si buscáis un poco. Entonces, bueno, ya el libro habla de la Garduña, habla de sus procedimientos, e incluso algo que era inédito hasta la fecha, hasta la publicación de este libro, los estatutos de la Garduña. La Garduña fue una secta muy importante, ¿no? Trabajaba siempre en la oscuridad, bueno, con un procedimiento también siempre muy ágil, muy silencioso. Bueno, pues quizá también un poco parecido, ¿no?, a ese animal al que menciona su nombre. Por ejemplo, vemos un caso al comienzo del libro, cuando van a hacer una de sus fechorías, amortiguan, ¿no?, la rueda del carro del caballo y las herraduras para que no sonara, ¿no? Entonces, para que veáis cómo el sigilo era siempre importante, era algo que todo el mundo sabía que existía, pero nadie se atrevía a hablar sobre ello. Entonces, bueno, es un libro que es sobre la Garduña,
aumenta su valor por la valentía, ¿no? No solamente de hablar de la Inquisición y cómo lo hizo y de los reyes en aquella época, sino que también habla de la Garduña. Es decir, fue algo muy valiente por el autor. Entonces, bueno, es un libro que a mí me costó conseguirlo, pero en cuanto me puse realmente también a buscar donde bien, ¿no? La edición, seguro que hay ediciones también más modernas, yo creo que vi. A mí me interesaba esta edición, pero seguro que hay ediciones más modernas. Entonces, bueno, estoy leyendo el segundo, o sea, hoy voy a empezar, creo, o esta semana me gustaría empezar el segundo tomo, porque también estoy leyendo ahora otras lecturas para documentarme sobre un proyecto que tengo entre manos. Pero bueno, de esta semana creo que no va a pasar ya el segundo tema. Entonces, bueno, pues nada, recomendar este libro que a mí no me ha dejado indiferente. Creo que es uno de los libros que este año me han marcado junto a la doctrina del shock de Naomi Klein. Es otro libro que me dio un bofetón, ¿no? De realidad, de qué nos están haciendo, ¿no? Y cómo los están haciendo. Entonces este libro, increíblemente, escrito desde hace muchos años, eh, también me ha dado un poco, no sé bofetón, sino que ha coincidido un poco, ¿no? Ha desembocado un poco en el pensamiento de algunos temas que yo ya tenía y entonces incluso ideas que son muy contemporáneas, como decía antes de Francia y España, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice ya en el año 1800 que España no quiere reyes, ¿no? Que, eh, ¿quién se atrevía a decir eso hace 200 años? Entonces, bueno, mira, estoy viendo aquí una de las notas, ¿no? Torquemada, que fue el fundador de la Inquisición, pues tenía un cuerno mágico de unicornio. O sea, fijaros las notas de cuentía. Esto es una de las notas de cuentía. Fijaros los datos curiosísimos también que podemos encontrar en la obra. Pues nada más, no me quisiera alargar mucho. Recomendar, por supuesto, su lectura. Y nada, nos vemos en el vídeo que espero hacer del segundo tomo que aquí tengo. Por cierto, esta edición también tiene una serie de viñetas escalofriantes, diría. A ver si veo por aquí alguna. Aquí vemos, por ejemplo, la cabalgata de la Inquisición, del Inquisidor General. Fijaros. Hay algunas, de verdad, ciertamente espeluznantes, ¿no? Mira, por ejemplo, este es el tormento del agua, está el tormento del fuego, que es el que he narrado antes de la anciana. Este es el tormento del agua, que es como que se han visto muchas veces en las películas, donde se le echaba agua en la boca, tapándole la nariz para que no pudiera respirar y así sacarle la confesión. Fernando de Aragón, me remito a él otra vez, viendo la crueldad de estos tormentos, prohibió hacer más de un tormento a una persona. Sin embargo, como decía antes, la Inquisición todas estas cosas no las hacía caso, las ignoraba y siempre pues buscaba la trampa, ¿no? Para salirse con la suya. Entonces, bueno, de verdad os animo a conseguir este tipo de libros, a leerlos, porque nos van a dejar indiferentes. Pues nada más, amigos, hasta el siguiente vídeo.